Durante años, el derecho a la vida ha sido un tema que ha generado polémica entre la sociedad y muchos grupos de familias, de religiosos, de ciudadanos común que están en pro de la vida desde su concepción y los que no están. Este tema es muy polémico, tiene que ver con abortos por violación, por embarazos no deseados, por embarazos de adolescentes, y esto está en aumento. Pero hoy veremos los argumentos a favor y en contra y por qué la Asociación Concertación está buscando hacer una consulta ciudadana para crear conciencia y evitar la interrupción del embarazo. Esto es Punto y Coma, participe con nosotros. Cada año en México se registran En 2007, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó una reforma al Código Penal y se añadió a la Ley de Salud el derecho a las mujeres a interrumpir legalmente el embarazo, únicamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En los 32 estados del país, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación. Con el objetivo de proteger el derecho a la vida, la Asociación Civil Concertación está buscando recaudar 2 millones de firmas para que el Instituto Nacional Electoral apruebe una consulta ciudadana a nivel nacional el 1 de julio de 2018, el mismo día de las elecciones electorales. La consulta ciudadana constará únicamente de una pregunta. ¿El Estado mexicano debe proteger la vida humana desde la concepción como un derecho fundamental? El aborto en México ha sido un tema que por años ha causado polémica entre los políticos, la religión y los grupos que protegen el derecho a la vida. Sin embargo, es la ciudadanía quien tiene la última palabra. Pues bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y hoy nos acompaña Aarón Lara, él es presidente de la Asociación Civil Concertación y pues él nos va a platicar de esta iniciativa que hay para juntar estas 2 millones de firmas y poder hacer esta consulta ciudadana sobre pues el derecho a la vida. Y también está con nosotros nuestra compañera Paola Barquet. Lista para platicar del tema, polémico sin duda, pero ya listos. Y Claudia Mollinedo, ¿cómo estás? Mi querida Fabi? Muy bien, gracias. Pues aquí ya con el tema, Aarón, bienvenido. Un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por su hospitalidad. Vamos a empezar explicándole a la gente de qué se trata esta iniciativa, por qué juntar el 1 millón de firmas y qué se busca con esta consulta. Bueno, este es un requisito jurídico que establece un modelo que tiene apenas 2 años en nuestro país, que es la consulta popular. Quiero decir que nadie lo ha logrado hasta ahora, porque los requisitos son tantos y tan complicados. Fíjense, por ejemplo, solicitan 1.800.000 firmas, que son un poco más del doble que le piden a un candidato ciudadano para ser candidato a la presidencia de la República. Y mire que los 886.000 firmas que le piden a los independientes tampoco es tan fácil. Pero en 4 meses. Sí. Y acá te están dando el doble en menos tiempo aún. ¿En cuánto tiempo? Nosotros tenemos casi 3 meses para poder recaudar esa cantidad de firmas. Realmente es un intento ciudadano más testimonial, porque la mayor iniciativa ciudadana que ha acumulado firmas ha llegado solo a 600.000, que es la ley de 3 de 3. Que luego, bueno, el entusiasmo que provocó esta iniciativa provocó que las cámaras lo hicieran suyo y ahora ya es una ley. Nosotros creemos que va a pasar algo parecido con esta consulta, porque físicamente es casi imposible en 3 meses, digamos, en números redondos, alcanzar 2 millones de firmas, casi 2 millones, 1.800.000. Siempre cuando tú haces un ejercicio ciudadano de este tipo, alguien firma mal o alguien se equivocó en los números de la credencial de elector o lo que quieras, y por eso es que estamos buscando 2 millones de firmas, para que cuando haya ya la revisión que hace el INE, pues podamos cumplir el requisito del 1.800.000 firmas. Ahora, yo le tengo 2 preguntas. Encantado. ¿De cuándo a cuándo sería este plazo y qué es lo que buscan justamente con estas firmas? Bueno, lo que buscamos es que el INE pueda mandatar
que se pueda llevar a cabo la consulta popular, pero aún con la aprobación de estas firmas, la validación de estas firmas, aún todavía falta el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia. Por eso digo que es mucho más complicado, el proceso hace sospechar pues que lo que se busca con tantos que no se hagan consultas. Es que no se hagan Pero consultas. una vez hecha la consulta, una vez que se haga la consulta, ¿cuál sería el objetivo principal de concertación? Que la ciudadanía tenga la oportunidad de expresarse. En la Ciudad de México, yo digo, vivimos en una tiranía en el sentido de que un grupo de poder se hace de la deliberación de las cámaras y lleva a cabo una serie de medidas legislativas en las que el ciudadano no puede intervenir, no puede participar, no puede opinar, no puede sugerir. Este grupo de poder hoy es el PRD, seguramente mañana será Morena, antes lo era el PRI, pero todos los institutos políticos monopolizan la participación del ciudadano, no le permiten expresarse. Hubo un ejercicio que hizo Google en la Ciudad de México sobre cuántas personas estaban a favor de la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana. Bueno, uno esperaría que en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más progresistas, etcétera, pues la mayoría opinara que efectivamente estaban a favor. Bueno, casi el 60%, el 56% dijo que no estaba a favor de esa medida. El problema es que nunca nos consultaron. Eso es lo que ocurre en los congresos. Queda secuestrada la representación popular y entonces se vuelven temas de partidos y no de ciudadanos. ¿Nosotros qué buscamos? Que efectivamente la ciudadanía pueda expresar de viva voz qué opina sobre temas tan trascendentes y tan complejos, efectivamente tan polémicos, como este que es el derecho a la vida. El derecho a la vida es el principio fundamental de todos los derechos. Si tú le privas a una persona la vida, le estás privando automáticamente de todos sus derechos. No puede aspirar a ningún otro más. Hoy mismo estamos frente a una circunstancia muy compleja. Por ejemplo, el derecho civil hoy día le permite a una persona que pueda dejar establecido en su testamento que sus bienes sean testados a favor de una persona aún no nacida, pero que ya existe. Bueno, con esta interrupción del embarazo le estás quitando ese beneficio que ya está testado o está respaldado por el garante, que sería en todo caso el notario público que levantó el testamento. Pero si no le dan derecho a que viva, esa persona está en su momento más vulnerable porque no tiene voz y porque no tiene representación jurídica. Entonces, Aarón, quiero entender que en concertación consideran que es más un tema de intereses políticos, el que no les permitan o el que más bien los limiten tanto, con tantos votos en tan poco tiempo. Claro. Ayer nada menos se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, no ayer, antier, el martes 10, se llevó a cabo una votación que había estado detenida por más de 2 años por el tema de la objeción de conciencia. A ver, tú eres médico y entonces en tu ética profesional no está el concepto de interrumpir un embarazo. Tú dices, mi ética, no hablemos de temas religiosos porque normalmente se lo asocian a la religión, estrictamente como profesionista. Y hasta antier, tú tenías la obligación de hacerlo aun cuando fueras en contra de tus convicciones éticas. El PRD se había obstinado en detener esa iniciativa. Cuando terminó la legislación pasada, apenas en mayo de este año, la Comisión Política quedó de acuerdo en que fuera el primer asunto que se tocara. Pero como lamentablemente coincidió con el tema de los sismos, entonces dijeron, demos un poco más de margen. Bueno, apenas se presentó la votación y hubo una polémica tremenda porque el PRD, Morena, PT, todos estos partidos de izquierda dicen que no debía de darse a las personas la libertad de tomar decisiones basadas en sus convicciones éticas o morales. Y yo digo, pero ¿por qué no podría yo decidir o no hacer un acto que va en contra de mi ética profesional? Entonces, bueno, finalmente se ganó la votación de una manera muy importante, porque fueron más de 300 votos en contra de 100 y tantos en contra, pero a los diputados de la izquierda
atacaron tremendamente una decisión que tiene que ver con principios, con libertades y con garantías civiles. Oiga, Aaron, pero justamente eso, estamos hablando, y qué bueno que usted lo defiende, lo que son los principios, las libertades y las garantías. Y entre esos principios y libertades también existen la de las mujeres que no desean tener a un bebé. Vamos a irnos en el caso que más justificable por la sociedad, que es por violación, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué pasa con esas libertades? No, claro, la mujer tiene absolutamente todo el derecho a decidir si se embaraza o no, pero cuando es violentada, ocurren dos cosas. Primero, el Estado no cumple con la tarea de proteger a una mujer en su integridad física. Estamos viviendo en una época en la que lamentablemente los feminicidios están a la orden del día y son aberrantes, absurdos. El Estado está fallando en su responsabilidad de ser el garante del Estado del Derecho. Una mujer es violada, bueno, entonces lo que tendría que hacerse es que tuviera inmediatamente la atención del Estado para evitar que ella pueda tener una consecuencia de un abuso que ha recibido, del que ha sido objeto. Entonces tenemos innumerables mecanismos para evitar un embarazo. El problema es que el Estado no está cubriendo la atención hacia una mujer que sufre violencia. Les pongo un ejemplo. Hay una niña en el estado de Guanajuato que fue víctima de abuso sexual por su padrastro por años. La niña empezó a ser violada tal vez a los 9 años de edad. A los 12 o 13 se embarazó. Y ella va a una clínica a pedir el aborto. Es más, ella llegó ya con un sangrado y aborta. Espontáneamente o provocado, no sé, pero aborta. Y la detienen. La encarcelan y la quieren enjuiciar para castigarla con 26 años de cárcel a una niña que había sido sistemáticamente violada, y el violador está libre sin ningún tipo de acusación o demás. Eso es contra lo que estamos absolutamente. Claro. Una mujer que es violada tiene todo el derecho para ser atendida y el Estado tiene la obligación de atenderla para evitar un embarazo. Sí. Ay, bueno, qué puntos de vista. Creo que es realmente interesante. Yo estoy embobada con escuchar realmente de un experto, pues las opiniones, porque siempre pueden ser divididas, y justamente hoy creo que eso es lo importante. A través de Twitter vamos a estar recibiendo sus opiniones, porque hoy y todos los días, pero más que nunca, de eso se trata, de poder alzar la voz. Así que la pregunta es, ¿crees que el aborto es una opción viable para las mujeres que por distintas razones no pueden o no quieren tener un bebé? Ahí están las respuestas. Tenemos hasta ahorita el 32% que dice sí, es la mejor opción, 45% que dice dependerá de la situación y 23% que dice no, es la peor opción. Ahí estamos para escucharles y volvemos. ¿Cuándo se permite legalmente el embarazo? Cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando el aborto es provocado accidentalmente, es decir, de manera imprudencial, cuando a juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer, quien además tiene otros hijos. Bueno, ya estamos de regreso y sí, sin duda es un tema polémico. Y Aaron, yo quiero preguntarle, usted comentaba que las limitantes para Concertación, esta sociedad civil que ustedes presiden, son principalmente temas de interés político. Pero entonces me llama la atención que Concertación, todos lo sabemos, es un acuerdo entre dos o más personas. Esto quiere decir un acuerdo entre dos o más personas o instituciones, entidades. Y la pregunta que ustedes plantean es la siguiente: para votación durante las próximas, al mismo tiempo, el mismo día de las próximas elecciones presidenciales en el 2018. La pregunta que ustedes manejan es: ¿el Estado mexicano debe proteger la vida humana desde la concepción como un derecho fundamental? Y las únicas respuestas que tienen como opciones sí o no. Pero desde mi punto de vista, si ustedes no explican esta pregunta a modo más detallado, la gente puede malinterpretar el significado real de esta pregunta. Y evidentemente uno contestaría a la primera un sí.
Pero a mí me gustaría que usted aquí, aprovechando este espacio, nos explicara más a detalle esta pregunta, porque es un poco confusa, principalmente por las palabras que se utilizan, y pongo una como referente, la concepción como un derecho fundamental. ¿Nos podría aterrizar un poco más la pregunta? Con todo gusto. Científicamente, algunos científicos aducen que la concepción es el momento en que se crea la vida. Algunos dicen que es antes, ¿no? Que es desde el momento en que el esperma penetra el óvulo. Lo que nosotros estamos sosteniendo ahí es que es cuando el óvulo ya fecundado, se implanta en el útero. Ahí en ese momento es la concepción. Porque si no está implantado, por ejemplo, si el óvulo queda fuera del útero, que hay embarazos intrauterinos se llaman. Sí. Exacto. Sí. Entonces no tiene las condiciones para que tenga la vida, para que pueda darse la vida. Entonces nosotros pensamos no en el momento de la fecundación, sino en el momento en que este óvulo se implanta. Ese es el momento de la concepción. Hasta ese momento, que no va más allá de 2 o 3 días, es un término de un periodo de tiempo muy corto. Entonces, desde ese momento nosotros creemos que esa vida ya existe y que debe de respetarse como un derecho inalienable y universal, y además primario, ¿no? Entonces, siendo así, nosotros decimos que si una mujer es violada, entonces tiene este margen de plazo para que pueda evitar un embarazo que no es deseado. Lo mismo ocurre con las chicas que tienen una relación espontánea, libre, por su propia voluntad, sí. Pero tiene un espacio para evitar que pueda surgir un embarazo no deseado. Esto, por supuesto, se enseña ahora. Yo digo que Aarón, te voy a interrumpir. Sí. Pues vamos a continuar con nuestro tema. Aarón Lara, nos estabas dando esta definición desde su punto de vista, desde dónde empieza la concepción. Y en tu anterior participación tocaste un punto muy interesante, que ya empezábamos a hacer polémica aquí con Paola, que era justo, o sea, si hay una violación, ¿no? Y la chica primero se atreve a denunciar, porque muchas veces esto causa un impacto tan fuerte que no es tan fácil a denunciar, y luego si no se tiene el apoyo de la sociedad o de la familia, pues menos se hace. Pero bueno, en el supuesto que vaya, denuncia, y que tú dices, la obligación de la autoridad es actuar en ese momento, independientemente de hallar al culpable y castigarlo con las leyes, a esta chica hay que darle una ayuda, y esa es, vamos a decirlo claro, la pastilla del día siguiente, que eso evita que haya esta concepción. Así es, y hay otros procedimientos médicos, pero además déjame decirte otra cosa. Actualmente, de acuerdo a la NOM 46, ni siquiera tiene que haber una denuncia judicial. Con que ella se presente y diga que ha sido violentada, el Estado, las instituciones están obligadas a atenderle. Es decir, sí hay posibilidades para evitar un aborto. Hace rato que estaban mencionando las causales del aborto. Hay algunos estados, por ejemplo Yucatán, que también incluye como una causal la pobreza, lo cual nos parece también un poco complejo, porque Sí, hasta dónde se es tan pobre como para... Creo que de hecho ahí entraría una palabra que no dejo de tener en la cabeza en estos momentos, y es responsabilidad. Creo que primero que nada entra la mujer y el hombre, porque no es nada más la mujer, ¿no? Creo que los dos deben tener una responsabilidad de si quieren o no quieren, de si planeamos, no planeamos, de si lo evitamos, no lo evitamos. Bueno, una vez que si algo, por algún motivo, esa responsabilidad no se lleva a cabo, o sí se lleva a cabo, pero no se puede tener, como en el caso de una violación, que pues no es ni siquiera una opción, entonces entra la duda del Estado de por qué no hubo la seguridad, pero también ahora la nueva responsabilidad del Estado de otorgar otra vez un derecho para que las mujeres pudieran decidir si se tiene o no se tiene. A mí me parece en realidad una postura interesante, porque no es el todo o nada, ¿no? Creo que ahí estamos optando por decir, bueno, primero que nada nosotros tenemos que tomar la decisión. Si esta no fue hecha, entonces el Estado nos tendría que apoyar también con responsabilidad, y en última instancia no optar por simplemente destrozar la vida cuando esta ya fue dada. Así es. Por ejemplo, nosotros nos llamamos concertación. También me encantó mucho cómo lo estaban manejando hace un rato. Nos llamamos concertación porque somos una serie de organizaciones civiles que nos hemos hermanado para poder paliar necesidades que el Estado debiera de responsabilizar si no lo hace. Entonces, dentro de nuestras organizaciones hay, por ejemplo,
asociaciones civiles que se dedican a la atención de niños que tienen retraso mental, ¿no? Okay. O que nacieron con algún problema. Hay una asociación que me encanta, que lidera una chica que nació con un problema de retraso mental. Ella es ingeniero ahora y trabaja en el Ayuntamiento de Jalisco, de Guadalajara, para concientizar a la gente, por ejemplo, de que tú llegas con tu coche y te estacionas en donde está la rampa para personas con discapacidad, ¿no? Sí, claro. Y tú dices, pues, total, son 5 minutos, pero esos 5 minutos para ti pueden ser las 2 horas de una persona que en silla de ruedas no encuentra otro lugar como subir a la banqueta. Y no solamente cómo subir, sino que estás poniendo en riesgo su vida porque está en el arroyo vehicular. Tenemos asociaciones civiles que trabajan con personas que por X circunstancias de su vida fueron detenidos, encarcelados, pagaron su condena, pero ahora tienen una carta de antecedentes penales y no encuentran trabajo. ¿Qué hacemos con esas personas? El Estado debiera de encontrar un mecanismo para proteger y ayudarles, porque son gente que quiere reintegrarse a la sociedad, pero como no hay oportunidades, más bien los están orillando a cometer otro tipo de delitos o de buscar la forma de subsistir. Tenemos una asociación que se encarga o que tiene como prioridad atender a aquellas mujeres que por violencia, por pobreza, por circunstancias de la vida, están embarazadas y están en la encrucijada de que sí aborto o no aborto, y entonces una casa de acompañamiento en donde se les protege, se les atiende si es necesario un apoyo jurídico, porque están siendo golpeadas, porque si se salieron de su casa no fue porque... sí, ahí las respalden o las cobijen ahí. Ay, pero ¿dónde está el acompañamiento del Estado en casos como esos? Lo estamos haciendo las asociaciones civiles. Y estamos teniendo que trabajar con niños que tienen problemas en las escuelas y que, bueno, imagínate un maestro que tiene un grupo de 50 alumnos, bueno, no puede dar clases, no, es imposible, pedagógicamente no se da eso. El maestro lo que hace es tratar de sobrellevar a ese grupo y que pasen los que pasen, y si no pasan, pues también los pasamos, porque no voy a retener el problema, me explico. El Estado ha sido rebasado en muchas cosas. Bueno, los sismos es otra lección de cómo las circunstancias rebasan al Estado, y somos la sociedad civil las que tenemos que venir a suplir estas carencias, estas necesidades que están a la vista de todos y a la luz del día. El tema que nos ocupa del derecho a la vida para nosotros es un tema, sí, de Estado de Derecho, sí, de libertades civiles, sí, también de educación, porque hoy día se dice que tenemos la mayor educación sexual de toda nuestra historia, pero lo que tenemos es el mayor número de embarazos no deseados en adolescentes como nunca en nuestra historia. Entonces quiere decir que la educación que se está dando no es la adecuada, no es la correcta, no se está enfocando el problema, y esto se está disparando a tal grado que va a ser ingobernable. Aaron Lara, estás tocando un punto muy interesante, pero ¿les parece, chicas, si hacemos un punto y coma y regresamos para hablar más de este tema? De regreso ya en punto y coma con este temazo. Mire, marco legal de la interrupción del embarazo. 29 estados permiten el aborto imprudencial y 28 cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. En Guanajuato, en Guerrero, en Querétaro está penalizado. 7 por inseminación artificial no deseada, y solamente Yucatán lo permite por razones socioeconómicas. ¿Qué marco? Pero tú nos querías decir algo, Clau. Sí, yo quiero hacer una pregunta por lo que se estaba acotando antes del corte comercial. ¿Qué pasa, Aarón? ¿Qué pasa? Y también a ustedes les pregunto, si la mujer embarazada no tiene las posibilidades o no quiere tenerlo, sea porque es un embarazo no deseado, sea porque es un embarazo no planeado, sea por falta de recursos económicos, porque no puedes obligar a tenerlo. O porque es muy joven y no quiere. O porque es muy joven, exactamente, y cometió, sí, una inconsciencia, pero ya la cometió, entonces ya tiene el paquete encima. Entonces, o sea, mi pregunta va en relación a, no puedes obligar a alguien a tener un hijo, así como tampoco puedes obligar a quererlo, porque si no lo quieres tener y lo tienes, no lo vas a querer. Tampoco va a ser un ciudadano querido, responsable, adaptado, o sea, hay muchas cosas, ¿no?
A ver tú, Paola, ¿qué antes de que nos diga? Sí, porque tu cara me dice lo contrario. Así está. No, porque lo que yo te decía fuera de cuadro es que en realidad ahí habría que tener la responsabilidad, que para mí es la palabra ahorita primordial. Quizás, y yo entiendo perfecto la otra parte de las mujeres que se pueden llamar feministas, no importa ahorita el tag que le pongamos, el nombre que le pongamos, pero entiendo que también hablan del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Pero entonces, si tienes el derecho sobre tu cuerpo, ten la responsabilidad primero sobre tu cuerpo. Es decir, si vas a querer un derecho primero, ser responsable sobre el mismo. No puedes querer, ay, bueno, es que se me pasó, ay, es que me tomé unas copas y no me di cuenta, y es que, ¿qué crees? Que no me alcanza para mantenerlo, y es que, ¿qué crees? Estoy muy joven para mantenerlo. Entonces, creo que de ahí viene la parte de la educación. Muchas veces, si son muy jóvenes, ¿cómo van a tener la conciencia? Bueno, pues ahí tendría que estar otra vez la educación, los padres, el Estado. Hay como un marco que debería de estar respaldando a las chicas y chicos, porque recordemos, es una responsabilidad compartida, para poder tener en mente estas cosas y no llegar al punto del que tú hablas. Pero eso pasa. Espérame tantito, porque quiero, tienes razón en esta última parte de que, ¿y qué es lo que finalmente Aarón vino a decirnos que ya nos está convenciendo? Sí, claro, el Estado tiene que hacer su propia tarea, porque cuando tú hablas en la primera parte, ojo, de esta responsabilidad y compromiso, lo estás hablando desde tu punto de vista de una chica educada, con una formación universitaria, que vives en la ciudad, que tienes acceso a todos los medios de comunicación, y por eso mi punto de vista a información eduquemos, y libros. Informemos. Pero recordemos que hay toda una gran, lamentablemente, masa, un número, podemos hablar de millones todavía de mexicanos en pobreza extrema, millones de mexicanos que aún ni siquiera tienen, incluso el INEGI lo acaba de decir, los mínimos para tener una calidad de vida. Entonces, y que no tienen la conciencia y que no tienen la educación. No, y que porque no tienen, su preocupación primordial es subsistir, vivir, comer y ya. No piensan, las niñas todavía ni siquiera en algunos pueblos de usos y costumbres tienen el derecho a ir a la escuela. Por el punto en el que lo logro entender es porque estaba revisando también el tema que nos dieron lo de África, etcétera, que es la parte en el mundo en donde más se llevan a cabo abortos y además pues sin seguridad, sin ningún tipo de garantía de que la madre pudiera sobrevivir. Y fíjate que ahí me cayó más el 20, como decir, por supuesto, ¿qué tipo de vida puede tener un niño en África o incluso en condiciones de pobreza en nuestro propio país? Porque no habría ninguna diferencia, simplemente es pobreza, es desnutrición, etcétera. Y entonces ahí las tablas empiezan a mover, porque eso es el único punto que sí dije, bueno, pues quizás ahí tendríamos que cuestionarnos si la vida que van a tener no podría ser, o sea, podría ser incluso peor que la muerte. Y pongo un caso, Aarón, ahí para que tú nos ayudes en esta parte. ¿Se acuerdan de aquel caso es que a mí me impactó mucho el de Mamá Rosa, el del albergue de niños en Michoacán, donde supuestamente eran niños abandonados, niños de calle, donde la señora iba y los veía en el semáforo y los decía, no, para acá. Y después prohibía que sus padres, los que llegaran a tener, los viera. Pero de repente ahí se quedaban niñas con alguna enfermedad mental que ya nadie quería y las dejaban ahí. Esas niñas fueron violadas 1000 veces dentro de un albergue. Es decir, tuvieron a sus hijos. De violación ya habíamos dicho pero tuvieron a sus hijos, ¿no? Sí. Y de repente fueron niños que cuando entró la policía, después de denuncias de los ciudadanos y de los medios, tuvieron que llevarlos a otros albergues, ¿no? Que en el caso de violación ya decían cuál sería la postura de conservación. Pero en el caso de pobreza, ¿cuál sería la postura de conservación? Pobreza, abandono. No importa la condición, la vida es un derecho que es inalienable. Nadie tiene derecho a decir, mejor que se muera aunque sea una vida porque como... va a vivir y va a sufrir. A ver, les comento 2 o 3 casos. Nosotros empezamos la campaña haciendo unos pequeños videos que duraban 40 segundos con 3 casos particulares de personajes que tú los ves hoy. Por ejemplo, ustedes saben que la mamá de Cristiano Ronaldo estuvo a punto de abortarlo y ella dijo, no, que tengo oportunidad a la vida. Pero ¿en qué condiciones? No, pero es que sí, es importante porque... A eso voy. No, porque creo que ahí... Te voy a decir por qué lo iba a abortar. Ajá. Porque ella tenía muchos hijos. Y ella dijo, uno más no va a alcanzar para mantenerlos. Ya no puedo con otro hijo. Y entonces dijo, lo voy a abortar. Pero luego la sociedad civil, a través de una casa de asistencia a mujeres con este tipo de problemas, la cobijó, la ayudó, tuvo a su hijo.
Y bueno, hoy Cristiano Ronaldo deja de lo extraordinario, futbolista, etcétera. Mantiene a la mamá y a sus hermanos. Y es un tipazo, es un galán de cine, ¿no? Sí. Otro caso impresionante, el caso de la mamá de Chespirito. Le dijeron, usted ya no debe tener ese niño porque si lo tiene usted va a morir, señor, está muy mal. Y ella dijo, no, yo quiero que mi hijo viva. Y si es necesario que dé la vida por mi hijo, la vida doy. Y entonces nació Chespirito. Nos iban a quitar a dos grandes, sin duda, del mundo, tanto de los deportes como del entretenimiento. Sí, y te puedo contar 800 casos. Sí. Seguramente, Aaron, yo quiero comentarle, o más bien quiero preguntarle, porque leí en la página web de esta asociación civil de concertación el término no nacido. Y estamos hablando que el artículo primero de la Constitución Política Mexicana establece lo siguiente, y lo quiero leer porque es largo y no me lo sé. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en México. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán solo por este hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud de la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Una vez entendido esto, yo le pregunto, ¿un no nacido tiene derecho a gozar tanto de los derechos como de las garantías que una persona común puede? Sí, la ley ya lo establece. Pero te decía hace un rato, el caso de la herencia. Tu hijo embaraza a su esposa. Y el padre, es decir, el abuelo de ese niño que aún no nace, dice en su testamento, todos mis bienes serán heredados a esta persona aún no nacida. Y puedes ya incluso hasta poner que se llamará Alexander, ¿cómo se llama? Ya hay un derecho resguardado por la Constitución para que una persona aún no nacida tenga derechos porque es una vida, es un ser humano. Ahora, aquí en la Constitución de la ciudad, no en la Constitución, en la modificación que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2007, dice, no, uno nacido no tiene derechos hasta después de la 12ª semana. Antes de la 12ª semana no tiene derechos, no es una persona, no es un ciudadano, no tiene derechos. Y es que, perdón por lo que voy a decir, porque es crudo, pero es que también es real, porque un feto tendría la posibilidad de aspirar a algo. Porque tiene la posibilidad de ser un ser humano. Pero antes de las 3 semanas, de los 3 meses, no. ¿Por qué no? Pero es que eso es ya opinión. Sí, sin duda, o sea, esto es opinión, no estoy diciendo que sea un hecho. Es opinión y me estoy dejando llevar por el artículo primero de nuestra Constitución pero mexicana. ¿por qué no tendría derecho a vivir? A ver, no, tiene derecho a vivir, estoy completa y absolutamente de acuerdo. ¿Por qué no se daría entonces un derecho a una persona que no puede defenderse? Pero si ese feto no nace de manera natural, ¿por qué va a tener el privilegio de gozar desde el momento uno? ¿Y por qué no tendría posibilidad de... ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, a ver, es un tema que evidentemente no hay una respuesta porque unos vamos a opinar una cosa. Sí la hay, dependiendo del punto de partida. Si tú no interrumpes ese embarazo, esa persona... Sí, es vida. Sí. Va a nacer y será una persona. Pero si me violaron... No sabemos si va a ser buena, no sabemos si va a ser mala. Pero ya hablamos de la violación. Ya hablamos de la violación, pero mi punto de vista va más allá de eso. ¿Una persona que nació producto de una violación, ya por eso es una persona mala? No, evidentemente por eso tendría no. derecho a vivir. Pero, ¿por qué le vamos a negar el derecho a la vida a nadie? La vida es un derecho inalienable. Nadie puede decidir él si vive, él no vive. Hitler dijo que todas las personas homosexuales, por ejemplo, que desaparezcan de la faz de la tierra. ¿Y por qué? No, ahí estoy de acuerdo. Que los judíos, que se mueran todos los judíos. ¿Y los por de qué? otras razas, ¿no? Ahí también Pero estoy de los acuerdo. negros, ¿por qué van a vivir los negros? Que se acaben, arrásenlos y los mandó a asesinar. Y si había mujeres embarazadas,
pues que se mueran porque no queremos el producto de esas personas. Ya vieron cómo ese tema es de verdad muy polémico y genera calorcito aquí en el estudio, así que vamos a seguir con ese tema, pero antes déjenme contarles que en el Distrito Federal o Ciudad de México ahora abortar es legal hasta las 3 meses, o sea, 12 primeras semanas de gestación. El aborto se refiere a la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación. La interrupción legal del embarazo se refiere a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, que es lo que Claudia Mollinedo dice que no tienen derecho, pero vamos a hacer un punto y coma y regresamos. ¿Crees que el aborto es una opción viable para las mujeres que por distintas razones no pueden o no quieren tener un bebé? Ahí están las respuestas en @puntoycoma_tv. 32% dice que sí, es la mejor opción. 45% dice que dependerá de la situación y 23% dice que no es, eso es la peor opción. Así que por favor participe, vamos a hacer otro punto y coma y regresamos. Pues regresamos ya casi para despedirnos, ¿verdad? Que hicimos al mismo tiempo. Pero bueno, ahora dinos eso de la consulta, dónde se puede hacer, que participemos. Primero que nada, agradecerles de corazón este espacio, este tiempo. De veras un regalo para la ciudadanía. Nos falta tiempo. Nos falta tiempo, sin duda. Pero decirle a todos quienes nos ven o nos escuchan que se sumen a la consulta. Nosotros creemos que la ciudadanía tiene derecho a opinar y debe de expresarse. Lamentablemente la gente no siempre se expresa y luego se queja, pero este es un momento extraordinario que podría ser crucial en la historia del país. Estamos haciendo campañas todos los domingos y encontrarán gente en la Alameda, en los centros comerciales. Hay gente que tiene una playera con un corazón, porque decimos que el corazón de México eres tú. Entonces ven y firma. La gente se apanica cuando le pides la firma y tiene que acompañarla con el número, su credencial de lector y su OCR. Y dicen que no, entonces mejor no. Y hay que participar y hay que cubrir con la estructura jurídica. Así que los invitamos de todo corazón. Vayan a la página México por la Vida. México por la Vida, pues ahí está, con esto nos despedimos rapidísimo, pero seguimos platicando en el tema, obviamente vía Twitter, así nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Gracias, Clau. Gracias. Gracias. Hasta mañana, de 1 a 2.